Bendiciones, doctora. Nosotros somos estudiantes del paralelo B. Nuestro tema de presentación de caso clínico es feocromocitoma como causa de infartos agudos de miocardio repentinos, insuficiencia cardíaca y eritrocitos transitorios. Reporte de un caso y una revisión de la literatura. En cuanto al tema, ¿qué es el feocromocitoma? Este es un tumor secretor de catecolaminas poco común que surge de las células cromafines de la médula suprarrenal. Este se presenta clásicamente como hipertensión paroxística, dolor de cabeza, palpitaciones, sudoración y trastornos metabólicos. En las presentaciones atípicas, este se va a presentar como infartos agudos de miocardio, insuficiencia cardíaca, miocardiopatías, accidentes cerebrovasculares, eritrocitos transitoria, se van documentado con poca frecuencia. Cabe señalar que estas liberan enormes cantidades de catecolaminas que van a producir complicaciones cardiovasculares, potencialmente mortales, incluyendo las arritmias cardíacas, el infarto de miocardio, elevación del segmento ST y no ST, insuficiencia cardíaca y urgencias hipertensivas. En el infarto agudo de miocardio con presión arterial, esta errática, inexplicable, dolor de cabeza, palpitaciones y sudoración. La feocromocitoma debe considerarse un diagnóstico diferencial. En cuanto al feocromocitoma, es una causa no esclerótica de infarto de miocardio. Las lesiones de las células miocardíacas pueden ser causadas por taquicardia, espasmos de las arterias coronarias o miocardiopatía, que están relacionadas con el exceso de catecolaminas. Y por último, tenemos que el hematocrito elevado contribuye al aumento de la viscosidad de la sangre y por lo tanto hay un mayor riesgo de enfermedades coronarias. Muchas gracias. A continuación vamos a hablar acerca de la introducción, ya sabemos acerca del feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor neuroendocrino de la médula suprarrenal, el cual tiene una prevalencia que se estima entre 1 de cada 4.500 casos o 1 de cada 1.700 casos en lo que es la población en general. Sin embargo, el 19.3% de los pacientes a los cuales se le diagnostica feocromocitoma pueden producir complicaciones, las cuales van a ir encaminadas a lo que son el sistema cardiovasculares. Estas complicaciones suelen ser graves, como es la taquicardia ventricular, infarto de miocardio con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST, insuficiencia cardíaca, miocardiopatías, estas pueden ser por estrés, y también como es la urgencia hipertensiva. Se presenta clínicamente como hipertensión paroxística, dolores de cabeza, palpitaciones, sudoración y trastorno metabólico, siendo estas parte de su presentación clínica común o normal. La medición de catecolaminas urinarias y plasmáticas, así como el ácido manil-mandélico, ayudan a lo que es un correcto diagnóstico. Sin embargo, nos vamos a apoyar de lo que son las tomografías computarizadas y demás exámenes de imagen. A continuación, procedemos a ver lo que es el resumen del caso. Pues bien, nos encontramos con un varón de 72 años, diagnosticado con feocromocitoma, el cual presenta infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, insuficiencia cardíaca y eritrocitosis transitorias con arterias coronarias no obstruidas, el cual presenta su segundo ataque del corazón, antes de ser diagnosticado con feocromocitoma. Anteriormente, nuestro paciente fue diagnosticado con infarto de miocardio y hace 3 años se encontró una masa en la glándula suprarrenal izquierda. Con base en los hallazgos clínicos y laboratorios, se confirmó el diagnóstico de feocromocitoma. Nuestro paciente va a presentar lesiones de las células del miocardio, las cuales fueron causadas por la secreción repentina de catecolaminas ocasionadas por el feocromocitoma. En cuanto a la presentación del caso, tenemos que un paciente de género masculino, de nacionalidad china, de 72 años, acudió al servicio de urgencias del hospital por presentar un dolor torácico retroesternal. El dolor duró aproximadamente media hora y se asoció con palpitaciones, sudoración, mareos, náuseas y dificultad para respirar.
cuanto a la historia actual de la enfermedad, tenemos que en los 3 años anteriores el paciente experimentó este tipo de síntomas como las palpitaciones, fatiga, mareos, ya mencionado, que duraron desde unos minutos hasta 1 hora. Estos síntomas del paciente recayeron 3 días antes del ingreso al estado de reposo. Anteriormente se lo diagnosticaron con un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, y 3 años después se encontró una inmensa masa en su glándula suprarrenal izquierda. Desde entonces fue tratado con aspirina, estatinas y nitratos durante un tiempo prolongado, pero no hubo ningún efecto obvio. Al mismo tiempo se observó una pérdida del peso progresiva, que fue aproximadamente unos 5 kilos en los 6 meses anteriores, dando un total de 16 kilos desde el diagnóstico del infarto del miocardio. En cuanto a la historia de enfermedades pasadas, tenemos que este paciente tenía antecedentes de hipertensión paroxística durante 3 años, debido a la gran fluctuación de la presión arterial, que esta iba desde 11.9 a 7.3 kilopascal. Al tomarme mucho medicamento, este paciente generó una gran carga. Además fue tratado con nifedipina oral de forma intermitente. Esta aquí se la tomó cuando la presión arterial era superior a 18,6 y 13.3 kilopascal. Y en cuanto a su historia personal y familiar, este paciente era un paciente que había fumado aproximadamente 10 cigarrillos al día durante 30 años y no hubo antecedentes familiares significativos anotados. Bueno, según el análisis de los datos recabados del paciente, pues podemos encontrar un paciente con una tensión arterial muy fluctuante, que va desde los 11.8 sobre 7.4 kilopascales a los 27.1 sobre 17 kilopascales. En referencia a los valores en milímetros de mercurio, pues estaremos hablando de 202 sobre 127 y 82 sobre 52, correspondiente a la presión arterial. En correspondencia a su frecuencia cardíaca, pues también se pudo encontrar una frecuencia cardíaca que igualmente fluctuaba de valores de entre 79 a 138 latidos por minuto, con lo cual estaríamos pues hablando de una taquicardia que presenta pues el paciente. Un peso de 54 kilogramos y una altura de 170 centímetros, con lo cual estaríamos teniendo un índice de masa corporal de 18.7 kilogramos sobre metros cuadrados, evidenciando un paciente en normopeso, ¿sí?, sin exceso de peso ni carencia del mismo. Correspondiente al examen físico, pues llama la atención crepitantes vacilares bilaterales leves, con lo cual estaríamos sospechando de una congestión pulmonar, algo que está haciendo retener líquido y que estaría generando pues estos crepitantes, puede ser una causa. Y correspondiente a otro dato que llamó la atención, pues fue dolor a la palpación por debajo de la apófisis o apéndice sifoides. Correspondiente al examen, los exámenes complementarios, los exámenes de laboratorio que se les realizaron fueron de tanto el hemograma como el análisis de orina 24 horas. El hemograma arrojaron resultados de troponinas I elevadas de 0.75 y 0.89. Bueno, sus valores variaban, iban entre 0.75 y 0.89 nanogramos por mililitro, cuando su valor de referencia pues que no sean mayor a 0.4. En ese sentido, pues la troponina es un indicativo de infarto agudo del miocardio, con lo cual estaría en sospecha de este. Correspondiente al electrocardiograma, pues se comprobó una taquicardia sinusal, un bloqueo incompleto de la rama derecha y los segmentos ST, tanto como la onda T, pues estaban sin alteraciones significativas, con lo cual se diagnostica un paciente con infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Otro dato que se pudo encontrar que llamó mucho la atención fue sus péptidos natriuréticos cerebrales, los cuales pues son indicativos de insuficiencia cardíaca.
En este caso, el paciente tenía unos espectros natriuréticos cerebrales de 2.980 picogramos por mililitros, cuando el valor de referencia pues, es que este no sea mayor a 100. En el análisis de orina de 24 horas, pues las catecolaminas todas se encontraron, tanto en la orina como en el plasma, altas. Llama la atención el ácido vanilil-mendélico, que son metabolitos de las catecolaminas, que pues al resultado de análisis iban entre los rangos de 69.5 a 86.2 miligramos en 24 horas, lo cual es un valor muy alto teniendo en cuenta su valor de referencia de 0 a 12. Entonces, todo este conglomerado de síntomas, teniendo en cuenta el caso de hipertensión y el patrón errático de su tensión arterial, pues no obstante, el volumen de la masa de la glándula suprarrenal, que ya se le había evidenciado anteriormente, levantaron fuertes sospechas de lo que es un caso de feocromocitoma. No obstante, las elevaciones de catecolaminas tanto en plasma como en orina pues se elevaron 10 veces más del rango de referencia normal, con lo cual pues se refuerza la sospecha de este feocromocitoma. Aquí tenemos el electrocardiograma. Como vemos, su segmento QRS pues se encuentra muy angosto, con lo cual se estaría comprobando pues la presencia de una taquicardia, y no obstante pues un bloqueo de la rama derecha, y a su vez pues se puede observar que el segmento ST, ¿sí? El segmento ST y tanto la onda T pues no tienen mayores variaciones o cambios significativos, pues de ahí que se diagnostica al paciente con infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Y por último, pues correspondiente a lo que es el análisis de las catecolaminas tanto en sangre como en orina, pues se puede evidenciar fluctuaciones muy altas, valores muy altos, correspondiente a o en referencia a los valores normales de estas catecolaminas. Continuando con el caso clínico, y después de haber abordado, claro, los resultados del examen físico y también de los exámenes de laboratorio, los resultados que arrojaron los exámenes por imagen fueron los siguientes. En la tomografía computarizada que se le realizó al paciente, un corte transversal a nivel de las glándulas suprarrenales, determinó que la neoplasia neuroendocrina se ubicaba en la glándula suprarrenal del lado izquierdo, con unas dimensiones de 46, 53 por 56 milímetros. Esta neoplasia rectificaba y afirmaba, junto con el cuadro clínico y las pruebas de laboratorio, el feocromocitoma. Bien, el siguiente punto a tratar fue realizar una ecografía Doppler para determinar la fracción de inyección del ventrículo izquierdo, en la cual determinaron una fracción de inyección del 41%. Esto era bajo, reducido, debido a la insuficiencia cardíaca debido al infarto agudo de miocardio. Determinando esto, los médicos tenían la duda si el infarto agudo de miocardio era primario o secundario, o sea, era obstructivo o por otra causa. Para esto realizaron una angiografía de arterias coronarias, en la cual se suministró pues al paciente una dosis de aspirina y clopidogrel para saber si la causa era obstructiva o la causa era por un vasoespasmo provocado por un exceso de catecolaminas en el torrente sanguíneo. Como se evidencia claramente aquí en la angiografía, las arterias coronarias del lado izquierdo y del lado derecho, y también las ramas principales, no tenían ninguna obstrucción, eran permeables prácticamente, así que el infarto agudo de miocardio fue determinado como secundario. En la exposición me toca hablar acerca de la discusión de este caso clínico. Bueno, este caso clínico ilustra el feocromocitoma como uno de los diagnósticos diferenciales de infarto de miocardio con arterias coronarias no obstructivas.
especialmente en pacientes con presión arterial errática inexplicable y síntomas subjetivos de feocromocitoma. Cabe mencionar que el biomarcador de infarto agudo de miocardio del paciente estaba levemente elevado, lo que no era compatible con la gravedad de la insuficiencia cardíaca. La feocromocitoma puede conducir a diferentes miocardiopatías, incluidas la miocardiopatía de Takotsubo y las miocardiopatías de catecolaminas. La miocardiopatía de Takotsubo, también llamada miocardiopatía por estrés o síndrome de abombamiento apical, puede conducir a una disfunción sistólica ventricular izquierda transitoria e imitar un infarto de miocardio con elevación del segmento ST. La ventriculografía y la ecografía izquierda pueden mostrar un patrón de abombamiento que es más evidente en la pared anterior del tabique apical que en la parte basal del ventrículo izquierdo. El movimiento normal del miocardio se normaliza en unos pocos días y varían en semanas. En este caso, el paciente fue diagnosticado de anteriopatía coronaria no obstructiva y anomalías segmentarias del movimiento de la pared del ventrículo izquierdo, sin un patrón de abombamiento del 41%. Esta es una forma de miocardiopatía por catecolamina. Los dos tipos de miocardiopatías pueden explicarse por el mismo mecanismo fisiopatológico: hipersecreción de catecolaminas que inducen a disfunción microvascular, espasmódicas, epicardíaco y efectos directos sobre los miocitos cardíacos. El edema pulmonar agudo es más frecuente en las miocardiopatías por catecolaminas. El índice de la masa del ventrículo izquierdo, el grosor relativo de la pared y la presión arterial elevada son los más prominentes en las miocardiopatías por catecolamina, en comparación con la miocardiopatía de Takotsubo. Los pacientes con miocardiopatías de Takotsubo presentan una mejor recuperación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. La tasa de mortalidad intrahospitalaria comunicada por miocardiopatía inducida de feocromocitoma es relativamente baja, 2.5%. El diagnóstico precoz en ambas enfermedades es fundamental para mejorar el pronóstico. Se utilizan muchas opciones de tratamiento diferentes para controlar los efectos de la hipersecreción de catecolaminas, incluidas bloqueos como alfa bloqueantes, bloqueadores de los canales de calcio, beta bloqueadores e inhibidores de la tirosina hidroxilasa, resección quirúrgica, ablación por radiofrecuencia y radioterapia. Los alfa bloqueantes y la resección quirúrgica son el principal para tratar a los alfa bloqueantes y la resección y los pacientes con feocromocitoma. La fenoxibenzamina es un inhibidor no competitivo y de larga duración que se utiliza habitualmente en el tratamiento perioperatorio. Se pueden usar otros alfa bloqueantes como doxazosina, terazosina y prazosina cuando no se disponen de fenoxibenzamina o cuando la hipersecreción de un paciente no es lo suficientemente grave como para justificar el uso de alfa bloqueantes de acción prolongada. Los bloqueantes de los canales de calcio también se pueden utilizar para un control adicional de la presión arterial. Estos incluyen difedipina, amlodipina y verapamil. En pacientes con taquicardia, arritmia o angina, están indicados los beta bloqueantes como propranolol, atenolol o metoprolol. La resección quirúrgica, especialmente la cirugía laparoscópica, se ha realizado con éxito en pacientes con feocromocitoma con resultados similares a la cirugía abierta.
Por último, como conclusión de este caso tenemos, y para finalizar, el feocromocitoma puede ser una causa de un infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca y eritrocitos transitorios. Como última conclusión, la liberación excesiva de catecolaminas en el feocromocitoma produce un aumento de la troponina cardíaca, reducción de la función sistólica del ventrículo izquierdo y eritrocitos transitorios, y la mayoría de las lesiones vuelven a la normalidad en días 11. En pacientes con control errático inexplicable de la presión arterial e infarto de miocardio con arterias coronarias normales, el feocromocitoma debe considerarse un diagnóstico diferencial. Esto ha sido todo en cuanto a la exposición de nuestro caso clínico. Muchas gracias.